Hola a todos y todas, esperando que se encuentren muy bien. Les saludamos desde el programa Pulso Global, el cual es un espacio que busca analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional y brindarles a ustedes diferentes opiniones e insumos para que cada uno pueda construir su propio criterio. Les acompañamos como todos los jueves, Gerald Solano y Percy Rodríguez, dándoles la más cordial bienvenida a nuestra transmisión número 36. ¿Cómo estás, Percy? Hola Gerald, ¿cómo te va? Saludos a todos quienes nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el cual estaremos dedicando al tema el futuro del sistema internacional. Y hoy contamos con la participación de un distinguido invitado. Se trata de don Alexander López, del doctor López, director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, a quien saludamos. ¿Qué tal, don Alex? Muy buenas noches, Percy, y desde luego un saludo también para don Gerald. Encantado de acompañarles en esta noche y, por supuesto, a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alex, y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Y queremos, aprovechar para comentarle a quienes nos acompañan en el Facebook Live que el doctor López está estrenando, recién lanzado, un libro que se titula Escenarios en un mundo transformado, 5 tesis sobre el futuro del sistema internacional. Y hemos aprovechado esta ocasión para tener al doctor López y conversar precisamente sobre el futuro del sistema internacional y sobre este libro. Y aprovechar de decirle a don Alex que si nos permite compartir el enlace del libro en nuestras redes, con gusto lo estaríamos haciendo. Y podemos... Desde luego es para eso. Adelante. Ya estamos en este momento compartiéndolo entonces. Y entonces damos de esta forma inicio a nuestro programa de hoy, que le voy a ceder la palabra a don Percy para que por supuesto presente a nuestro invitado. ¿Cómo no? Bueno, un gusto siempre contar con don Alexander, saludarlo. Don Alexander ha sido profesor durante muchos años, fue director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y actualmente es el director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, conocido ICAP, una institución muy importante en nuestra región, parte del sistema de la integración centroamericana, el SICA, y tiene un doctorado por la Universidad de Oslo, Noruega, en ciencias políticas con una especialización en ambiente y en desarrollo económico. El doctor López es un académico experto en los temas de política pública vinculados a la gestión de los recursos naturales. Ha trabajado in situ en muchísimas partes del mundo, incluyendo Vietnam, India, Sudáfrica, Noruega, Brasil, México y por supuesto que en toda la región centroamericana, en otros muchos países además. Ha dictado conferencias y seminarios en más de 50 países alrededor del mundo e igualmente tiene numerosas publicaciones internacionales con editoriales globales, tales como las del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Erskine, Springer, Routledge, Sage, entre otras. Doctor, qué gusto tenerlo en este programa. Les saludamos nuevamente. El gusto es mío de acompañarles y reitero que estamos a la orden para conversar de lo que ustedes gusten. Y esperamos aportar algunas ideas que puedan contribuir al debate, porque este siempre va a ser un debate abierto en términos del futuro del sistema internacional. Así es, don Alex. Si quisiéramos iniciar precisamente con un poco de la contextualización en el marco de este libro que usted lanza, en el cual la discusión o ese diálogo científico, como ustedes lo llaman, de carácter analítico, prospectivo y de vinculación a la política pública regional y global, presenta cinco tesis, ¿verdad? Que son la base de los 5 capítulos que ustedes elaboran en su autoría con la colaboración de otros colegas como Luis Diego, María José y Rajesh. Y a partir de ahí quisiéramos entonces hacerle algunas preguntas. Con el fin de la denominada Guerra Fría, ¿verdad? La caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, de ese mundo bipolar, se habla de una fragmentación del sistema internacional. Podríamos decir que ese sistema que conocemos y en el cual hemos estado y que ahora con la COVID-19 pareciera potencializarse o ser más visible esa fragmentación. Quisiéramos preguntarle en qué momento consideran ustedes que se empieza esa fragmentación del sistema internacional. Sí, muchas gracias.
básicamente, vamos a ver, para hacer un breve recuento histórico, posterior a la caída el desmembramiento de la Unión Soviética y el hecho muy simbólico de la caída del muro de Berlín, asistimos a una especie de unilateralismo internacional en el sentido de lo que Francis Fukuyama llamó en aquel famoso libro el fin de la historia. El fin de la historia porque de alguna manera, bueno, se había acabado esa competencia bipolar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, y el mundo se encontraba en ese momento solamente en presencia de un paradigma dominante, y era el triunfo del modelo liberal occidental, encabezado por Estados Unidos y sus socios de Europa Occidental. Eso trajo consigo, digamos, ese tipo de interpretaciones de que posiblemente íbamos a estar en presencia de largas décadas, o de muchas décadas, de largos años, de un unilateralismo dominado por Estados Unidos. Pero ciertamente el curso de la historia nos mostró algo distinto, y ese algo distinto es que poco a poco el sistema fue fragmentándose. Es decir, el unilateralismo duró relativamente poco tiempo, y a partir de eso comenzaron algunos poderes intermedios a tener más incidencia en la política global. Y uno de esos poderes emergentes e intermedios, sin duda alguna, fue el de la República Popular China, que más que emergente, comenzaba a consolidarse como un poder global, ¿verdad? A la par de China, otros poderes comenzaron a tener su cuota de participación en ese esquema global, y producto de eso es que ustedes asistieron a los denominados BRICS, ¿verdad? En términos económicos, y a otro tipo de la agenda del G20, etcétera, etcétera. Entonces, consecuentemente, por ejemplo, Turquía comenzó a tener muchísima incidencia y poder en la región del Medio Oriente. Desde luego, en Asia, la agenda del Japón y la agenda de Corea del Sur se volvieron más globales. Anteriormente eran bastante regionales, se convirtieron en agendas globales, y entonces asistimos a una especie de sistema fragmentado en la cual ya no existía un administrador del sistema. No existía lo que en teoría se llama un system manager, ¿verdad? Porque el unilateralismo estadounidense efectivamente tenía que negociar con una serie de poderes intermedios que, aunque en algunos aspectos no lo desafiaban, o en todos los aspectos no lo desafiaban, en algunos de ellos sí. Entonces, ese paso es el que de alguna manera documentamos y hablamos en términos de fragmentación del sistema internacional, ¿verdad? Al no existir un system manager o al no existir un acuerdo de administración del sistema. Sí, hemos visto que en su libro está muy interesante y tiene una presentación digital muy amena, ¿verdad? Tal y como deben ser los libros en la actualidad. Hemos visto que usted se plantea un tema muy interesante, que es el mundo post-COVID-19. Y ahí usted habla sobre si estamos ante una desglobalización o si vendrá una globalización en transición. También ha planteado el impacto en el proceso, incluso se pregunta si la globalización está en peligro de extinción, ¿verdad? Me parece a mí que es un tema muy de vanguardia, porque efectivamente, pues muchos hablan, bueno, ¿será que vendrá un nuevo modelo? ¿Verdad? Habrá una nueva arquitectura internacional. La pregunta concreta, doctor, es: ¿dinamiza la pandemia del COVID-19 el proceso de desglobalización? Sí. Al igual que sucedió con ese adelanto de triunfo que proclamaba Francis Fukuyama con el fin de la historia, creo que también hubo un adelanto de triunfo o adelanto de criterio en términos del proceso de globalización. Voy a permitirme hacer una analogía. Así como Francis Fukuyama lo hizo en su momento, de alguna manera algunos autores, incluyendo revistas muy prestigiosas como The Economist, planteaban que el virus que ocasiona la enfermedad de la COVID-19 iba a generar un proceso de desglobalización acelerado.
nuestra tesis, y la que mantenemos y la que sostenemos en el segundo capítulo del libro, básicamente dice que si bien eso es relativamente cierto en el ámbito académico, en el ámbito, perdón, económico, no lo es en los otros ámbitos de la globalización. Entonces, que generalmente hay un bias de aproximación al tema de la globalización, porque cuando se habla de desglobalización, fundamentalmente se refiere a una desaceleración de los procesos de las, digamos, asociados a las cadenas globales de valor. Y ahí sí que desde luego, no solamente en el contexto de la COVID-19, sino que ya es un proceso que venía anteriormente, desde la crisis del 2008, ¿verdad? Venía pronunciándose este proceso de desaceleración, ¿verdad? De alguna manera, y que se acentúa con los procesos más recientes, incluyendo el de la pandemia. Pero en los otros ámbitos de la globalización, entendida en un sentido holístico, más bien en algunos de ellos asistimos a un reforzamiento del proceso de globalización. Si, por ejemplo, observamos la dimensión que tiene que ver con los flujos de información y comunicación global, yo creo que para cualquier persona es evidente que los flujos de información y comunicación global han aumentado significativamente en el contexto del mundo, digamos, pandemia, para ponerlo de alguna manera. Entonces, depende de la óptica y depende de la esfera que estemos hablando, así evidentemente podemos tener un proceso de aceleración o desaceleración. Lo cierto del caso es que la naturaleza misma del problema de la pandemia, que es una naturaleza global, transfronteriza, hace que la solución mucho de ese problema pase por un reforzamiento de lo global. Vea usted la interesante dicotomía que aquí se plantea. Es decir, los problemas globales requieren una solución global. Por lo tanto, si yo planteo que el mundo post-pandemia va a ser un mundo totalmente, o no totalmente, un mundo con alto sentido de autarquía, no estoy diciendo, me parece que estoy diciendo ni más ni menos de que no vamos a resolver el problema de la pandemia. Entonces, hay una contradicción lógica, ¿verdad? Problemas globales, soluciones globales. Que eso en algunos casos signifique un reforzamiento de lo global, en otro no tanto, por supuesto que sí. Pero la naturaleza del problema me dice a mí que evidentemente no es que estamos asistiendo, como señalamos al inicio de ese segundo capítulo, a la muerte del proceso de globalización, ni mucho menos, ¿verdad? Sí, ahí, don Alex, antes de avanzar con nosotros, con otros capítulos y otras preguntas, me surge una duda de unas interrogantes que ustedes mismos plantean tanto en el capítulo 1 y que están de alguna forma relacionados con esta última dicotomía que usted hablaba. Y es cuando ustedes señalan si acaso la pandemia está reforzando o no el rol del Estado, ¿verdad? Entonces, sería ahí interesante precisamente comentar con usted cómo la COVID-19 definitivamente nos está trayendo esos retos de decisiones de los estados a lo interno, ¿verdad? Vimos los estados cerrando fronteras, buscando cómo resolver de alguna forma internamente la propagación, pero que a la hora de salir de esta crisis estamos viendo el sistema multilateral como una opción, con algunos casos excepcionales, caso de Trump, ¿verdad? Diciendo que la OMC no y queriendo salirse de algunos espacios, pero podríamos decir entonces que definitivamente el rol del Estado tradicional con la pandemia está viéndose de alguna forma ya sea reforzado o por el contrario, estamos repensando esa función del Estado en el marco del sistema internacional. Yo creo que ambas cosas, Gerald. Lo que mostró la pandemia, en primer lugar, es que el sistema, en el fondo, no ha dejado de ser anárquico. En un sistema anárquico, lo primero que hace, el primer objetivo de cualquier Estado en un sistema anárquico es la sobrevivencia del Estado, la sobrevivencia del mismo, como unidad del sistema. Entonces, ¿cuál fue la primera reacción para de alguna manera combatir la pandemia? Cerrarse y reforzar la unidad estatal. Entonces, incluso todo el proyecto europeo y todo el metalenguaje de la integración europea se vino al suelo, porque prácticamente España lo tenía y ya nadie quería tener fronteras abiertas con España. Italia lo tenía, nadie quería tener fronteras abiertas con Italia. Entonces, ahí usted puede ver que efectivamente las unidades estatales, los estados se comportaron de una manera, digamos,
tradicional, ¿verdad? Lo que hacen en un sistema anárquico. Y así fue para la mayoría de los estados, ¿verdad? Eso produjo efectivamente un reforzamiento del rol del Estado. ¿Ah? El Estado, volviendo a su concepción tradicional westfaliana, significa con aquellos pilares tradicionales, ¿verdad? De integridad territorial, de seguridad nacional, ¿verdad? De interés nacional, etcétera. Esos pilares derivados de la paz de Westfalia que dieron estructura y lógica al Estado, ¿verdad? Sin embargo, conforme se ha venido desarrollando la pandemia, eso ha venido flexibilizando. ¿Por qué? Porque evidentemente, vuelvo al tema de la globalización, eso no es sostenible en el tiempo. Es decir, el Estado claramente necesita trabajar y cooperar con otros actores del sistema internacional. Y véala usted si es tanto que en manos de quién estamos para el tema de la vacuna. Desde las empresas. De las grandes transnacionales. Entonces, de ahí que los estados tengan que negociar con ellas. No hay manera de abstraerse de ese tipo. Y al mismo tiempo, para que esa vacuna, que posiblemente tenga un origen privado, sea más o menos democrática en el sentido de su distribución y aplicación, que es lo que hacemos, de acudir al sistema multilateral. Llámese OMC o llámese acuerdo entre ciertos estados para tratar de alguna manera de hacerla muchísimo más, digamos, democrática en su distribución. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema, de alguna manera, el sistema comienza de nuevo a retomar su curso normal en el cual hay una serie de actores que juegan un rol, que juegan roles distintos, fundamentales y complementarios al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, esa primera percepción de que es el Estado el que me va a cuidar, el que me va a resolver todos los problemas, se ha venido diluyendo un poco, ¿verdad? En el tiempo, conforme ha venido avanzando la pandemia. Sin embargo, sí, hay que ser honestos, sí le ha permitido en el contexto de la enfermedad reforzar en algunos sentidos el tema de la autoridad, ¿verdad? El monopolio, así como tiene el monopolio de la fuerza, en el uso de la fuerza, también en este caso, el monopolio de alguna manera de la regulación de nuestras libertades individuales y colectivas dentro del Estado. Y que yo ahí agregaría, don Alex, incluso ahora que usted decía que estamos en manos de las transnacionales, y creo que después de las transnacionales de los países hegemónicos, ¿verdad? Porque ahí vimos el caso de Estados Unidos diciendo que todas las primeras producciones van a ser para garantizar la vacuna a Estados Unidos y después se podrá vender a, digamos, a terceros. Definitivamente vuelve a aparecer esa anarquía del sistema internacional. Percy, ¿cómo ves esta parte? Muy interesante estos aportes de don Alex. Muy interesante, y es muy interesante que lo plantee en términos sistémicos. Realmente uno, cuando hace un análisis, digamos, del sistema internacional, detecta que existen ciertos mecanismos reguladores ante las perturbaciones, ¿verdad? Ante las disrupciones. ¿Cómo se plantean estos elementos reguladores ante la COVID-19, doctor? Bueno, vamos a ver. Aquí hay que hacer una diferenciación de dónde estemos hablando cuando entramos a la materia propiamente regulatoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es muy diferente la aproximación de Occidente a la aproximación de Oriente en estos temas, ¿verdad? Y que tiene que ver la aproximación regulatoria. ¿Por qué? Porque básicamente Occidente tenemos una tradición de libertades individuales muy fuerte, mientras que en Oriente tenemos una tradición de derechos colectivos muy fuertes, derivados del confucianismo, el taoísmo, ¿verdad? Incluso con la filosofía budista, pero digamos sobre todo el confucianismo en algunos países asiáticos, sobre todo China. Entonces, las regulaciones se entienden dependiendo del contexto en que usted las desarrolle y las aplique. Incluso percibe qué interesante que mucho, a mí me parece que del éxito en el combate a la pandemia se explica no tanto por lo tradicional técnico de que digamos, del testing, ¿verdad? Del testeo masivo, ¿verdad? Que sí es parte de eso, pero incluso de repente se podría explicar más por los criterios diferenciadores.
entre Asia y el mundo occidental, valga decir Europa y América en su conjunto, como continente. Y cito solamente 2 elementos a propósito de esta materia regulatoria y todo lo demás. Lo primero es que, como decía Napoleón, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y en el caso de Asia, era el continente con mayor tradición en combatir digamos, este tipo de virus respiratorios. Acuérdense con el SARS, ¿verdad? Y ese tipo de ya previos, ¿verdad? En el 2008, incluso 2009, hacia el 2011. Entonces, ya digamos, toda esa tradición de materia regulatoria, de uso de las mascarillas y todo, ya había efectivamente un bagaje histórico, cultural ahí, ¿verdad? El segundo elemento que a mí me parece interesante a propósito de la materia regulatoria es efectivamente la variable cultural. En el confucianismo hay una tradición, vamos, de respeto a las jerarquías, al sistema, que hace más fácil y factible la imposición, llamémosla imposición entre comillas, ¿verdad?, de una serie de medidas, porque se entienden como derechos colectivos más que como libertades individuales. Y entonces, de ahí que haya sido más fácil en Asia generar todo este tipo de políticas y que más o menos la gente lo entienda. ¿Sí? Vea usted el debate que todavía tenemos en Estados Unidos, si hay que usar o no hay que usar mascarillas, si esto, lo otro, si puedo o no puedo, ¿verdad? Y las manifestaciones en favor de que el que quiere lo hace y el que no quiere no. Entonces, ese tipo de cosas son sustantivas, consustancial al sistema. Y de ahí que, digamos, todo este tema regulatorio, normativo, de disposiciones, sea muy diferente entre esos 2 ámbitos y de alguna manera explica por qué Asia ha sido mucho más exitosa que nosotros en Occidente, ¿verdad? Y le cité estos 2 factores, Percy y Gerald, un poco porque a menudo no tienden a mencionarse. Lo que se menciona es lo clásico, lo técnico, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Pero no estos factores culturales que también tienen mucho que explicar. Y don Alex, en el libro, en el capítulo 2, cuando hablan de la globalización en transición, también hacen mención al tema de las tecnologías inteligentes que están interconectadas y como un elemento que dice que borra fronteras. El caso de las redes 5G, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, vehículos autónomos, impresión 3D, biotecnología, nanotecnología, etcétera. Ayer o antier publicaban en un medio Share America sobre, decía Mike Pompeo, que hay una consolidación mundial de resistencia a la 5G de China, ¿verdad? O sea, es decir, que hay algún temor por esa famosa 5G de China y que pueda robarse algunos datos. ¿Cómo en ese proceso que ustedes llaman de globalización en transición, ¿verdad? O de globalización, está jugando este papel de las tecnologías con estos elementos que usted mencionaba y esa afirmación de que estamos borrando las fronteras en términos del mundo físico, digital y biológico? Absolutamente, esa es otra de las dimensiones que exponemos ahí, por lo cual decimos, no, la globalización no está aquí en peligro de extinción, ¿verdad? Porque efectivamente todo el mundo, el gran ámbito de la economía digital, muestra una tendencia, absolutamente un desarrollo agresivo en términos de sus instrumentos, digamos, de manera transfronteriza. Usted ha señalado algunos de esos, y el ejemplo más emblemático es sin duda alguna la disputa global por infraestructura 5G, ¿verdad? Porque hasta ahora habíamos tenido un poco el unilateralismo de Estados Unidos en el dominio de las tecnologías, ¿verdad? Básicamente el imperio GAFA, por decirlo de alguna manera, GAFA, que es, ¿verdad?, Google, Apple, Facebook y Amazon, ¿verdad? Habían controlado todo con su base territorial, digamos, con Silicon Valley, ¿verdad? Entonces, pero de hace un par de décadas para acá, progresivamente, los asiáticos, y sobre todo comandado por China, han comenzado a incursionar y han comenzado a desarrollar una serie de competencias, ¿verdad? Entonces, aquí no es que estén desafiando todavía el modelo estadounidense, totalmente, pero si usted mira la tendencia es progresivamente a ir robándole el espacio. Y si esa tendencia se mantiene, entonces usted tendrá que en un par de décadas las cosas no serán como son ahorita mismo, ¿verdad? Entonces,
Es una mirada de tendencia lo que hay que observar. Y entonces, claramente, ahí obviamente se plantea la disputa entre Occidente y Oriente, ¿verdad? Para ponerlo en esos términos, básicamente entre Estados Unidos y China. El discurso, obviamente, de Occidente es el peligro del manejo de los datos. ¿Ah? Pero si uno observa, y no estoy defendiendo aquí lo que hace la República Popular China, ¿verdad? No quiero parecer aquí como que, ¿verdad? Como que soy miembro del partido, ¿verdad? Pero si nos ponemos un poco a valorar, aquí lo que hay es, o sea, el control de los datos lo hacen exactamente Occidente y Oriente, exactamente casi que la misma dimensión. La única diferencia es que, digamos, en el contexto chino, porque también tenemos Corea y Japón con un desarrollo, obviamente, de la infraestructura de datos muy importante, pero pongamos el modelo chino, que es el que se presenta como el gran desafío en la argumentación de Trump. La gran diferencia es que los datos, básicamente, los controla o tiene acceso el Estado chino, independientemente de que sean empresas privadas chinas, porque hay un asocio. Y en el mundo occidental lo tienen las empresas privadas. ¿Ah? Entonces, ¿quién quiere usted que lo controle? ¿El Estado o la empresa privada? ¿Ah? Esa es la pregunta de fondo, porque nosotros somos presa de todos los algoritmos que tienen Google, Amazon, Apple, Facebook, etcétera, etcétera. O sea, es mentira que nuestros datos nosotros los controlamos. O sea, eso no es así. Nada más que allá los controla el Estado y aquí lo controlan las empresas privadas. Entonces, lo que pasa es que se pierde de perspectiva porque pensamos que son empresas privadas, no hacen utilización de los datos. No, más bien los utilizan más. ¿Ah? Entonces, lo que pasa es que el discurso de las libertades individuales, vea qué interesante esto, cómo se construyen los metalenguajes, ¿verdad? El discurso de las libertades individuales hace que nosotros nos sintamos libres en un mundo que somos presa de los algoritmos. Pero nos sentimos libres. Así es. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook Live. Este es el programa Pulso Global. Para las personas que nos están acompañando, que están arrancando con nosotros esta transmisión en vivo, estamos anuentes a contestar preguntas, de manera que los invitamos a plantear sus preguntas por esta vía. Queremos también contarles que estamos con el tema del futuro del sistema internacional. Hoy nos acompaña el doctor Alexander López, director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, el ICAP, y también estamos comentando un poquito sobre su nuevo libro que se llama Escenarios en un mundo transformado, 5 tesis sobre el futuro del sistema internacional. Es un libro sin duda, doctor, que llama la atención en un tema que apenas está proyectando en el acontecer internacional, en el acontecer cotidiano. La gente se pregunta qué va a pasar. Y en el mundo académico, por supuesto que más, ¿verdad? Y hay una preocupación sobre los modelos que se están desarrollando en el mundo y lo que pueda estar pasando. Hemos visto en uno de sus capítulos que usted plantea el tema de la economía digital. Y quisiéramos saber a qué se refiere con eso de la economía digital. Dice usted que es la nueva frontera de la geopolítica global. Un tema muy interesante y plantea un concepto que a mí me llamó mucho la atención. Habla del Estado westfaliano, ¿verdad? Y plantea si se dirige ese Estado westfaliano hacia un Estado de la nube. Quisiéramos preguntarle también qué significa el Estado de la nube. Y un tema que también plantea usted en ese artículo es, en esa parte del libro, en ese capítulo, nos habla sobre una nueva ruta de la seda. Y sí, estamos al tanto de la ruta de la seda, hemos comentado en este programa sobre ese tema, pero usted agrega el término, estamos ante una nueva ruta de la seda digital. Y quisiéramos que nos comente un poquito sobre ese tema y qué rol juega la economía digital en la geopolítica actualmente. Sí, claro. Vamos a ver. Quizás la idea un poco más provocadora en términos de generar debate y hacer un poco lo que estamos hoy día aquí haciendo, ¿verdad? Que es conversando en algunas tesis
sobre las cuales existe debate. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Una de ellas es que yo he venido defendiendo en los últimos meses la idea de que la nueva geografía política y la nueva geografía económica, la geoeconomía y la geopolítica, básicamente van a tener no un asiento territorial, sino un asiento en el espacio o en el ciberespacio. Porque los estados ya no van a competir por territorios en su concepción tradicional, ¿verdad? No van a competir tanto por recursos naturales. En algunas áreas sí, ¿verdad? Pero donde estará el acento de la competencia global, Percy y Gerald, donde estará el acento, es efectivamente lo que acabamos justo de mencionar. En el control de la infraestructura 5G, la 6G que se viene, todos los mecanismos de lo que conocemos en economía digital, el Internet de las cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, la disputa, digamos, la naturaleza de lo que se va a disputar ya no tiene un orden físico territorial, sino que tiene un orden espacial, por decirlo de alguna manera, del ciberespacio. Lo cual te replantea todos los conceptos que teníamos de la escuela alemana de geopolítica clásica, ¿verdad? Y demás, de Raxel, ¿verdad? Y los conceptos tradicionales de, ¿verdad? De Mackinder, etcétera, etcétera. De todos los grandes teóricos de la geografía política, ¿verdad? Desde luego que jamás fueron a imaginar una cosa como esta, ¿verdad? Pero es muy interesante porque también me parece que es una idea un poco revolucionaria, ¿verdad? Entonces, porque la naturaleza de la disputa ha cambiado sustantivamente. La forma como se disputa también ha cambiado. Los medios que se utilizan también de alguna manera cambian. Y entonces, de ahí que argumentamos que posiblemente estemos en una transición de un estado absolutamente territorial. De hecho, uno de los elementos del estado es el territorio, hacia una transición, ¿verdad? De lo que he denominado un poco coloquialmente, ¿verdad? No sé si eso es un término que evidentemente hay que madurar, ¿verdad? Pero hacia el estado en la nube, ¿verdad? Entonces, porque es un espacio que incluso está por encima de lo que se conoce como el espacio bajo control soberano, ¿verdad? Porque puedes producir datos aquí en Costa Rica y los puedes almacenar en otro lado, totalmente, fuera del espacio terrestre costarricense. Entonces, esa lógica, de nuevo, de globalización, es la que nos va a regir para mí en términos geopolíticos en los próximos años. No estoy diciendo que lo otro no vayamos a tener conflictos regionales y disputas regionales como la que estamos viendo ahorita entre Azerbaiyán y Armenia, ¿verdad? Desde luego, eso vamos a seguir teniendo. Pero donde está el acento de lo global, donde de alguna manera se está cocinando el principal manjar de la fiesta, es en otro lado, ¿verdad? Es en el ciberespacio, por donde va a transitar el mundo, ¿verdad? Y de ahí que lo que yo hago es un poco alertar sobre esa transición, ¿verdad? Del territorio al ciberespacio. Y dentro de ese contexto, para responderle la segunda parte, es que digo, tengan cuidado, porque China habla de la nueva ruta de la seda, pero todo el mundo está pensando en la infraestructura física, que es cierto, por supuesto. Está pensando en puertos, aeropuertos y carreteras, pero tengan cuidado, porque realmente, si uno ve el famoso plan chino ese que se denomina Hecho en China, Made in China 2025, ahí puede atisbar que donde está el acento no es tanto en el territorio, está
en convertirse en un poder global en términos de esa infraestructura asociada al ciberespacio. ¿Ah? Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque obviamente son estrategias. Mientras todos están ocupados aquí, yo me ocupo en otro. Es un poco lo que pasó en el 2011, perdón, el 2001, cuando vino el tema de las Torres Gemelas. Todo el mundo se preocupó por efectivamente eso, que había que preocuparse, no es que no había que preocuparse. Mientras tanto, China calladito ese mismo año materializó su ingreso a la OMC y comenzó a articular su estrategia desde la OMC, al mismo tiempo que sucedieron esas dos cosas. Entonces, los Estados Unidos se preocupó básicamente por invadir a Irak, sacar a Saddam Hussein, ¿verdad? Y nada por China. Esos años fueron vitales para que China le robara espacio y comenzara a articular su estrategia global, porque los Estados Unidos estaban en otras, para ponerlo en un término coloquial, ¿verdad? Entonces, de ese mismo modo, digo, tengan cuidado, no solo piensen en el territorio, en la nueva ruta de la seda. Hay algo que me parece que no se está viendo y es lo más importante para China. ¿Mm? Y qué interesante porque uniéndolo un poco con lo que le mencionaba don Alex, el tema de la 5G, podría ser esa 5G, esa infraestructura digital que precisamente le permita construir esa ruta de la seda, porque bueno, hemos dicho, ¿verdad? Dentro de diversos análisis que el conocimiento, ¿verdad? El tener esa información al final es poder. Y como usted mencionaba el tema de los datos, si los queremos en manos de un Estado, en manos de una empresa privada, yo estaba pensando, el fin de semana vi una película documental que hay ahora en Netflix que se llama The Social Dilemma, ¿verdad? Y que es el dilema de las redes sociales y precisamente aborda esas preocupaciones que usted decía, lo queremos con el Estado, lo queremos con las empresas, porque explican muy interesantemente cómo manejan la información estas empresas, Facebook, ¿verdad? Google, etcétera, Twitter, y cómo incluso podrían hasta desestabilizar o la han utilizado para desestabilizar gobiernos. Y ahí entonces empieza un poco esa dinámica de esa lucha geopolítica, pero digital, que incluso le podríamos hasta agregar a esa lucha que usted mencionaba. Aprovecho para extender un saludo a los profesores Juan Carlos Bermúdez, Janet Valverde, Suyen Alonso del CIMPE, que nos están saludando y que están siguiendo la transmisión. Don Alex, usted menciona acá en el capítulo 3 de su libro, hace la afirmación de que el siglo XXI es el siglo de Asia, que estamos pasando del Atlántico Norte al Estrecho de Malaca. ¿Cuáles son los retos de Asia en ese contexto de pospandemia con todo este escenario que usted está mencionando de una China liderando esta posibilidad de expansión de ruta de la seda, pero que también hay otros actores asiáticos en juego disputándose, India, ¿verdad? Japón, etcétera? ¿Cómo ve usted Asia pospandemia? Bueno, al igual que usted, Gerald, aprovecho para saludar a los colegas y muchas gracias más bien por acompañarnos, por la gentileza de estar por este medio. Vamos a ver, Gerald, sí, sobre la pregunta de cuáles son los retos, ¿verdad? Porque en el capítulo básicamente establecemos la tesis de que hay una transición de nuevo y aportamos una serie de indicadores que muestran esa transición. Pero también hay que tener cuidado en la lectura y no decir, bueno, todo es Asia, Asia, sí, Asia. Y claro, los indicadores muestran que efectivamente que hay trascendencia, pero ojo, porque también hay una serie de retos y desafíos importantes. Primero que hay que decir que Asia no es un concepto único. Es decir, si uno se pregunta qué es Asia, son muchos universos, ¿verdad? Porque usted tiene Asia Central, que son fundamentalmente los países que se independizaron después del desmembramiento de la Unión Soviética, ¿verdad? Desde Kazajistán, ¿verdad? Kirguistán, etcétera. Tiene el sureste asiático, tiene el sur de Asia, es decir, India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. Tiene el Asia del Este, ¿sí? Y tiene lo que se conoce como Asia Occidental. Son varios mundos. A diferencia de un continente como el nuestro, que tiene bastante uniformidad, Asia no la tiene. Asia es una región casi balcanizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene diferentes religiones, diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Hay una balcanización de eso que llamamos Asia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque
la primera consideración que hay que tener es que cuando uno habla de Asia, ¿a qué nos referimos? Y fundamentalmente, básicamente, lo que estamos ahí hablando es del sureste asiático, el sur de Asia y Asia del Este. Eso es básicamente la referencia que se hace. Entonces, en ese contexto, los principales desafíos, yo diría que están en 3 o 4 grandes dimensiones. Primero, en que Asia logre profundizar los esquemas de cooperación regional que permitan que esa balcanización no se traduzca en conflictos. Vea qué importante esto. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, ve el sureste asiático, está bien, tiene ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, como un mecanismo que efectivamente ha promovido la cooperación, pero ahí tiene uno de los puntos más álgidos de conflicto, que es la disputa por el mar meridional de China, lo que se conoce como el South China Sea, ¿verdad? ¿Ah? Esa disputa no es solamente una disputa regional, sino que se ha convertido en una disputa global en la que intervienen los Estados Unidos, ¿verdad? También, ¿ah? Pero que tienen disputa Vietnam, que tienen disputa Malasia, que tienen disputa las Filipinas, etcétera, etcétera, con China fundamentalmente. Y eso, ese es un conflicto que bajo determinadas circunstancias puede promover una disrupción, digamos, importante en el comportamiento de las economías del sureste asiático. Usted tiene la situación también de Cachemira entre la India y Pakistán, y así tiene una serie, digamos, de procesos, ¿verdad? Quizás el más significativo es el del mar meridional de China. Ese es un primer elemento que se debería controlar. Un segundo elemento tiene que ver, sin duda, con todo el desafío asociado a cambio climático, ¿verdad? Sobre todo en la región del sur de Asia, Bangladesh, India, Pakistán, etcétera. Pero no es solamente para esa región, ¿verdad? Hay significativos, digamos, desafíos asociados a la resiliencia de esas poblaciones frente al proceso de cambio climático. Un par de factores más que tienen que ver también con el modelo de desarrollo económico. La excesiva urbanización de Asia. Esto para algún contexto es favorable, pero para otro contexto no ha sido tan favorable. En algunos otros contextos no ha sido tan favorable. Es decir, si uno ve las megaciudades, la mayoría están en Asia y la mayoría de las que van a emerger en el futuro van a estar en Asia. Eso implica una serie de retos en términos, por ejemplo, de todo lo que está asociado a los retos del milenio y lo que están los objetivos de desarrollo sostenible. Esa excesiva urbanización, incluso para el manejo de problemas como la pandemia, se convierte en un obstáculo, ¿verdad? Y el tema que no es solo de Asia, sino es un tema universal, la distribución del ingreso, que yo creo que se le ha puesto poco acento a ese tema, pero si uno observa algún par de documentos que, por ejemplo, yo revisara del Banco de Desarrollo Asiático que está en Manila, claramente ve que hay una tendencia rápida de incremento de las desigualdades. No solamente en términos económicos, digamos, medidos por el ingreso, sino también en términos, digamos, estructurales, que tienen que ver con acceso a la educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso en el mediano plazo se puede convertir efectivamente en un gran problema para Asia, ¿verdad? Entonces, estos elementos son importantes de observar. Agrego uno adicional que no tiene tanto que ver, digamos, con el desarrollo propiamente endógeno, sino que si este es el siglo de Asia y Asia quiere asumir un rol global, de liderazgo global, necesita tener una mayor participación en la administración o en la gestión de los comunes globales. Porque cualquier región o poder que de alguna manera intente tener ser parte de esa administración del sistema que señalaba al inicio, si usted quiere administrar el sistema, usted tiene que decir algo cómo se va a administrar ese sistema. Y entonces a Asia todavía le hace falta, me parece, un poquito ahí. Es decir,
no sabemos realmente cuál va a ser la apuesta de Asia en algunos de esos comunes globales. Por ejemplo, el tema de seguridad internacional, que es uno de esos comunes globales. Recuerde que el primer punto de la Carta de Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. O sea, ¿cuál es la apuesta? Entonces, es un poco lo que le ha faltado, digamos, históricamente se le ha reclamado a Europa, ¿verdad? Que Europa está ahí queriendo, hay veces, jugar un rol importante, pero si Estados Unidos no le dice que sí, entonces no lo juega. ¿Ah? Entonces así nunca puede ser un system manager. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, entonces hay que ver cuál va a ser la apuesta de Asia, ¿verdad? O por lo menos de las regiones más importantes de Asia en ese contexto, ¿verdad? Y ese es un desafío, digamos, para observar en los próximos años. Sí, incluso para observar la polaridad, ¿verdad? Uno ve, bueno, a una China tratando de financiar proyectos importantísimos, creando la Organización de Cooperación de Shanghái, trabajando en algunos proyectos conjuntos con Rusia, aunque también se ve por otra parte que los rusos son desconfiados de los chinos y probablemente los chinos de los rusos. De prueba de ello, esta organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, un término antiquísimo, ¿verdad? Un término que, por cierto, tengo la impresión que es un término forjado en América Latina. El tema de la seguridad colectiva, quien primero comienza a tratarlo es Simón Bolívar en el famoso Congreso Anfitriónico de Panamá, ya en 1826, cuando convoca a los países latinoamericanos a formar una integración. Pero ya me fui por otro lado, pero estaba planteando más bien la organización del Tratado de Seguridad Colectiva que Rusia ha estado tratando de crear, ¿verdad? O que ya crió, pero que está tratando de fortalecer con las repúblicas exsoviéticas. De ahí que me parece muy interesante lo que usted plantea en términos de ver cómo se comporta China en la gestión de crear apoyos hacia sus planes o bien conflictos. Estamos con el doctor Alexander López, director del ICAP, del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Y queremos saludar a las personas que están con nosotros en Facebook Live: Juan Carlos Bermúdez, Oscar Rodríguez, Alexander Solano Cruz, Tatiana Parajeles desde Chile, la doctora Janet Valverde, a quien felicitamos a propósito de su nuevo nombramiento en el Consejo Universitario. También le deseamos mucha suerte a Juan Carlos Bermúdez, que entiendo también está en ese proceso. Don Alex Carvajal nos pregunta, ¿cómo cree que será el sistema internacional después de las elecciones estadounidenses y la relevancia que pudiese tener una victoria de Biden? Nos pregunta Alexander Carvajal. César Poblano desde México nos pregunta o nos dice, se entiende que la incertidumbre dentro del sistema internacional se venía dando antes de la pandemia. Es decir, guerra comercial China-Estados Unidos, protestas en América Latina, una región Medio Oriente y Oriente Próximo arrebasado por intereses geopolíticos y geoeconómicas, potencias emergentes, C7, etcétera. Bajo este pequeño análisis, agregando los factores de tendencias, panoramas y perspectivas futuras, desplazado del poder de Occidente a Asia, Europa con problemas sociales, poderes fácticos pasado a tomar una voz dentro del sistema internacional como grupos étnicos o grupos feministas. Bueno, sigue la pregunta a consideración del doctor: ¿qué tan oportuno es que exista una reconfiguración o reestructuración dentro del máximo órgano internacional sin alterar el andamiaje institucional que ha venido construyendo a través del concepto de paz y seguridad, y ahora agregándole desarrollo y sostenibilidad, más una sociedad más consciente? Saludamos a Grace Eliet Argüello Rodríguez, a Janet Moreira, a Sara Quiroz, y continuamos en Pulso Global con el doctor Alexander López. Gracias por las preguntas a quienes nos acompañan. Y desde luego trataré de hacer algunos comentarios para nutrir esta conversación. Espero que sean de interés. En el caso
Comienzo tal vez por el tema de la incertidumbre que nos preguntaban. Sí, efectivamente, vamos a ver, lo que los institucionalistas y ya desde digamos, los neoinstitucionalistas llaman la sombra del futuro, además, tiene que ver en muchos aspectos, traducido al tema del sistema internacional, con el hecho de que siempre todo sistema va a tener un nivel de incertidumbre y riesgo. Eso es propio de cualquier sistema. Y eso no está mal. Lo que está mal es cuando cierto umbral de esa incertidumbre y riesgo se vuelve no manejable, ¿verdad? En el sistema internacional, desde una perspectiva un poco, digamos, tradicional o realista, uno piensa que ese riesgo e incertidumbre se disminuye cuando los grandes poderes o poderes medianos de alguna manera se ponen de acuerdo sobre ciertas cosas. Uno puede estar o no puede estar de acuerdo en esto, porque suena como muy, ¿verdad? Como que nosotros los países chiquititos no tenemos nada que ver en esto, ¿verdad? Algo tenemos que ver, pero bueno, pensémoslo, digamos, dentro del contexto tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente el sistema como tal siempre tiene una dosis de incertidumbre y riesgo. Lo que ha pasado en los últimos años es que esa incertidumbre y riesgo se ha venido aumentando drásticamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la administración del presidente Trump en Estados Unidos, por la manera en que la República Popular China juega, al estilo chino, que es un poco, y por el rol de ciertos poderes intermedios, que en algunos casos ha representado, esto no lo menciono en el libro, pero la tesis del famoso retorno de los imperios, que en otra oportunidad desarrollé. Es decir, ante la ausencia de administradores hay un retorno de los imperios. Entonces, Turquía, ¿verdad? Con las reminiscencias del imperio turco otomano, comienza a regresar y a patentizar su influencia en todo el Medio Oriente. China, el imperio que retorna, el retorno de la historia. Rusia, el retorno de lo que siempre ha sido Rusia, un imperio, que con Putin le ha restablecido y por eso Putin es lo que es y por eso es que sigue religiéndose, ¿verdad? Independientemente de que haya un poco de fraude, no, pero la verdad es que le ha regresado a Rusia esa naturaleza de imperio. Irán, el gran imperio persa, de alguna manera de regreso. Entonces, a todo eso le llamaba el retorno de los imperios. Y ese retorno de los imperios, con esas competencias regionales, le introduce más incertidumbre, ¿verdad? Y riesgo al sistema. En principio. ¿Puede la elección de Biden contribuir a que haya menos riesgo y menos incertidumbre? Posiblemente que sí, si uno entiende, digamos, la perspectiva demócrata del Partido Demócrata y tradicionalmente lo que ha hecho a nivel multilateral. Es decir, una apuesta por un reforzamiento del sistema multilateral versus lo que ha hecho Trump, que es absolutamente lo contrario, ¿verdad? Entonces, en esa lógica, en esa tradición, uno puede esperar, digamos, una reducción de esa incertidumbre y un reforzamiento del esquema multilateral. Y eso me permite conectarlo con la última pregunta en relación, bueno, pero ¿qué esquema multilateral nos conviene? ¿Es la Organización de Naciones Unidas el esquema que mejor representa esto? Ahí hay una gran discusión, porque si bien es cierto, y esto lo he defendido no solo en el libro, sino ampliamente, y además yo dirijo una organización que es parte del esquema multilateral, mal haría no defenderlo, ¿verdad? Necesitamos más, pero mejor multilateralismo. Esa es mi tesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los tiempos han venido cambiando significativamente, porque la incertidumbre y el riesgo es cualitativamente distinto. Veámoslo. Y tal vez voy finalizando con esto para dar la oportunidad porque veo que ya también se nos va acabando el tiempo.
Entonces, porque esto podemos hablar muchas horas. Pero bueno, véanlo con este simple ejemplo, amigos y amigas. Cuando nace las Naciones Unidas hace 75 años y establece que el primer principio, casi que un principio rector, es la paz y la seguridad internacionales, era fundamentalmente para mantener la paz y la seguridad internacionales entre los estados, para evitar el ataque de un estado a otro estado, la invasión de un estado a otro estado, para garantizar que los que se independizaban tuvieran el principio de libre autodeterminación. Hoy día, ese término de seguridad internacional está totalmente descontextualizado, porque ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan los estados? No son la invasión de otros estados, salvo en muy pocos escenarios. Es las pandemias, es el cambio climático, son los delitos de ciberseguridad, es el terrorismo. Es decir, todas esas amenazas que acabo de mencionar tienen una característica, y es que todas son en esencia transfronterizas. No provienen de un estado contra otro estado. Entonces, solo con ese ejemplo, usted se imagina que evidentemente las Naciones Unidas, bueno, hay que replantearse la manera como usted aborda ese tipo de situaciones. Igual, cuando nace Naciones Unidas, si usted toma, desde cuando nace, hace 75 años, hasta ahora, se han independizado 80 estados. 80 estados. Esto es una comunidad totalmente distinta. Incluso cuando nace Naciones Unidas, ni tan siquiera la India se ve independizado. Y hoy día la India es un poder global. Entonces, eso hay que de alguna manera nutrir o nutre la discusión sobre la adaptabilidad del sistema. Bueno, definitivamente, don Alexander, el tiempo es el enemigo de estos temas, ¿verdad? Es el enemigo de nosotros. Podríamos hablar, como usted lo decía, horas, y quiero cerrar con una frase de las últimas que usted tiene en ese libro, donde señala precisamente estos últimos retos o desafíos de naturaleza planetaria. Y ustedes señalan temas como el cambio climático, los impactos sociales de los descubrimientos científicos y tecnológicos, la apertura de los mercados laborales, las migraciones, requieren de un andamiaje institucional y social de acciones globales coordinadas, de ese engagement que usted señala en el último capítulo. Pues le agradecemos a usted, doctor Alexander López, por acompañarnos en este programa. Invitamos a nuestros amigos, les hemos dejado el enlace en este programa y en nuestros comentarios para que puedan accesar a este video. Muchísimas gracias, don Alexander. No, muchísimas gracias a ustedes por la gentil invitación, y tal vez yo finalizaría con esto, a propósito de lo que usted señalaba y el último comentario. El segundo secretario de las Naciones Unidas tuvo una frase en ese momento que me parece que es absolutamente relevante. Dice, las Naciones Unidas no nacieron para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Y entonces, eso sigue siendo realidad. Por eso es que necesitamos más multilateralismo, pero mejor multilateralismo, ¿verdad? Y con eso cierro y agradezco a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos por esta hora. Y muchas gracias a Gerald y a Percy. Y gusto de verles por este medio. Teníamos días de por lo menos no tener esa posibilidad. Gracias. Ha sido muy grato, de verdad, le agradecemos. También felicitamos al SICA en términos generales. Sabemos que se cumplen el año próximo 30 años de SICA. Ojalá podamos el año próximo volver con usted a hablar un poquito sobre los retos del SICA y tal vez hasta la historia de la gran historia que tiene este sistema centroamericano. Muchísimas gracias nuevamente. A la hora. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, Editorial Iscandé y Gráfica Creativa, quien hoy nos ha dado un bonito detalle en este patrocinio, ¿verdad? Que le invitamos a seguirlos en Facebook para que puedan ver todos los productos que ellos tienen. Gracias por el apoyo. Agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, a Marcela Lang en difusión de redes sociales, la asistencia de Ashley Quesada y el soporte técnico. Que tengan todos muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Pasen una buena semana.